el levante y despacho de las mercancías debe preverse que pueda establecerse una tramitación previa a la llegada, es decir, que pueda iniciarse el despacho de las mercancías aún sin que las mercancías hayan arribado al país de destino. La separación entre el levante y entre lo que es el despacho de las mercancías y la determinación definitiva y el pago de los impuestos pueda hacerse no de manera simultánea, sino que pueda hacerse el retiro de las mercancías, aunque con posterioridad se paguen los impuestos. Esto también está previsto en este acuerdo. Desde luego se prevé la gestión de riesgo, una administración de riesgo que permita que no se pierdan los controles, que se mantenga una revisión y más que revisión diría yo, un seguimiento muy puntual respecto de determinadas mercancías o movimientos también de las personas que las transporten en función de mercancías difíciles, peligrosas, diría yo, y que puedan representar un riesgo a la seguridad del país de destino. Seguridad en función de la seguridad nacional, en función de la salud pública, etcétera. Que se prevean también auditorías con posterioridad al despacho, es decir, que se pueda implementar los reconocimientos, como sería el caso de México, con posterioridad al despacho, que no se tenga como requisito para poder desaduanar las mercancías el que se efectúe el reconocimiento, sino que este pueda hacerse con posterioridad, un esquema, diría yo, parecido al que ya tenemos en alguna medida implementado con las empresas certificadas, que se tenga el esquema de operadores autorizados, que de alguna manera México ya lo tiene, como les comento, en la parte de empresas certificadas, y por otro lado, también ya con el famoso programa de seguridad en la cadena logística, que está en proceso de liberarse. También se prevé el caso de los envíos urgentes para que estos pues no tengan dilación. Estamos hablando de empresas de mensajería que requieren, por supuesto, de una mayor agilidad en su despacho, que sean mínimos los requisitos que se establezcan para que éstas puedan ser desaduanadas. Se prohibirá también el que los documentos que se tengan que formalizar estén sujetas al requisito de transacciones consulares. Se pretende establecerlo. Se pretende también que exista cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera, como les comentaba, sin perder el control en la frontera, pero trabajando de manera armónica, en la medida de lo posible, tener infraestructuras que permitan la interactuación, una actuación de manera simultánea entre ambas autoridades, para que se puedan hacer las inspecciones y realizar los controles adecuados de manera simultánea, lo que conlleva, desde luego, como verán, y este es quizá el fondo de todo este acuerdo de facilitación del comercio, disminuir los costos para los agentes del comercio internacional. La declaración de las mercancías transbordadas o en tránsito, bueno, que se permita tener un rastreo y un seguimiento muy puntual a través de procedimientos aduaneros adecuados, homologados en la manera de lo posible, en función de documentación, en función de seguimiento, en función de rastreo, en función de obligaciones de proporcionar información por parte de los transportistas. También se prevé que el traslado de las mercancías tenga un seguimiento a través de intercambio de información, a través de formatos que, como les comento, lo que se pretende es llegar a formatos únicos. Ese es el plan, el proyecto final en este tema. ¿Para que lo hagan? Reducir al mínimo, en el caso de las formalidades en relación con la importación y con la exportación de mercancías, el reducir al mínimo las formalidades y los requisitos de documentación, disminuir los anexos de las declaraciones de aduana, pedimento en el caso de nosotros, pedimento de importación o de exportación, y la complejidad que en muchos casos esto representa, ¿no? Certificados de peso, certificados de volumen, etcétera, que realmente lo único que conllevan es pues, diría yo, hacer mucho más difícil este intercambio comercial. Como señalamos, la disminución o la reducción o la limitación de estas formalidades, pues
va en función de que éstas no se constituyan en un obstáculo para el comercio, una menor restricción en el comercio, y lo de la exigencia de la documentación original, que es creo que un tema de que da dolor de cabeza a muchos de los operadores por lo que eso conlleva. La utilización de las normas internacionales, bueno, se va a eximir de la obligación para dicha utilización. Se prevé desde luego que se cumpla con muchas de ellas, pero bueno, las mínimas indispensables y que vayan en función con todas las demás disposiciones, pero no tener toda esa cascada de normas internacionales previstas o obligatorias para que se puedan hacer los intercambios comerciales. Ya vimos el tema de ventanilla único, con un punto de entrada que será de una sola vez, y en este caso utilizar las normas internacionales para la implementación de ventanilla única. En este caso México está perfectamente apegado a estas normas internacionales. La eliminación de las inspecciones, el recurso de agentes aduanales, la eliminación de la exigencia de este recurso como obligatorio, la aplicación de normas en materia de licencias. Esto va en función de que también se reduzcan los requisitos para poder ser agente aduanal, en función de que sean razonables, y que los que se establezcan para los agentes aduanales que van a obtener una licencia sean los mismos que se tengan que establecer para las empresas, que no vaya a haber una diferencia en una carga mayor para las empresas por el simple hecho de que no van a utilizar agente aduanal. Tendrán que ser requisitos similares. Procedimientos comunes en frontera. Si ustedes recuerdan, ya hubo un esfuerzo que se hizo en su momento entre la aduana de México y la aduana de los Estados Unidos. Llegó a implementarse inclusive dentro de la ley aduanera para que esto funcionara con aduanas comunes, con aduanas que permitieran hacer un despacho de manera simultánea. Bueno, con este acuerdo de facilitación se prevé que se debe empujar hacia ese escenario para poder tener una disminución de los costos del despacho aduanero. La opción de devolver las mercancías rechazadas al exportador, que de alguna manera diría yo que nuestra legislación ya está prevista, pero se establecerá ya como algo obligatorio en la medida en que se establezcan los plazos pertinentes y exista de la otra parte, bueno, pues también la aceptación de las mercancías de vuelta. Si ese caso es una mercancía que sea rechazada por motivos de salud, pues igual no fue recibida en el país de destino, pero también probablemente no lo sea en el país de origen, y quizá esa mercancía pues tendrá que ser rechazada. No habrá aceptación para las mercancías de vueltas. Esto estará sujeto a una aceptación de parte del país de donde salieron esas mercancías. Bien, la visión temporal de las mercancías, en tanto en algunos países se tiene contemplado o sujeto al pago de los impuestos o derechos, se tendrá que prever, se tendrá que establecer con toda la claridad, y de ser el caso, establecerse los plazos. Esto no quiere decir que obligaremos o estaremos obligados a cobrar o a establecer impuestos a las importaciones temporales, no. Para aquellos países que lo tienen previsto, bueno, tendrá que estar condicionado ese pago, y también tendrá que estar sujeto a un determinado plazo. Hay países que lo cobran y lo devuelven al retorno de las mercancías, pero para la devolución pues no prevén plazos, no prevén plazos razonables. En algunos casos son años los que se llevan para devolver este impuesto. Este fue un tema que se subió por parte de los países interesados en que esto se regulara, y bueno, ya está previsto también aquí. En el caso de la libertad de tránsito, que como ya vimos está previsto también en el acuerdo general, esto está contemplado en este proyecto de acuerdo sobre facilitación del comercio en el artículo 11, y señala de manera general que las mercancías van a estar sujetas a la libertad de tránsito, desde luego con las condiciones y bajo los controles que se establezcan en los países. Perdón. Que se tenga esta infraestructura para poder tener estas mercancías controladas cuando se encuentren en tránsito. El objetivo y la duración de todas las cargas, recargas, descargas que se tengan que efectuar con motivo de que la mercancía se encuentre en tránsito por un país al que no van en definitiva destinadas estas mercancías,
la no aplicación de medidas discriminatorias, no Ya va va a a ser terminar lista. posible que se discrimine en función de países, en ¿Vas función a darles de tipos de despedida mercancías, o que se tengan intervengo yo establecidos directo? reglamentos claros y ¿Algún precisos, agradecimiento que para se él? tengan establecidos derechos de ser el caso razonables, que se pueda prever en todo caso también para en algunas circunstancias que se otorguen garantías para la estancia temporal de estas mercancías que estén en tránsito en esos países. Recordemos que las mercancías pueden estar en tránsito, Ven la pueden estar en 35 tránsito de con 40. transbordo, O sea, ya o está. pueden estar en tránsito con almacenamiento o estancia temporal en ese país durante su traslado al país de destino. Bueno, en esos casos si hay necesidad podrían establecerse, reitero, no obliga a que así se implemente. Pero de ser el caso, tiene que haber una posibilidad de que en principio, que se establezcan de manera razonable y finalmente esto va a llevar a que se eliminen estas garantías. Esta es la parte final. Primero, que se regularicen en tanto las disposiciones aplicables, que haya una aplicación razonable y finalmente que se eliminen. Igualmente lo de las escoltas aduaneras, en nuestro esquema aduanero originalmente se llamaban envíos, se me va ahorita el nombre correcto de este traslado que se hacía bajo la vigilancia del resguardo aduanal, del tránsito que tenían que realizar unas mercancías de la aduana de entrada a la aduana de destino o de la aduana de entrada a la aduana de salida si fuera el caso de tránsito internacional.